por deslizamientos en Plaxis 3D. Es una introducción que queremos hacerles de parte de GESCOMBIAL sobre el uso de esta herramienta computacional en tres dimensiones, que en la práctica, en consultoría, no es tan utilizado. Y el objetivo también es ver los beneficios que tiene el uso de este programa y los resultados que podemos obtener para diferentes aplicaciones geotécnicas. La agenda de hoy consiste en hacer una pequeña introducción sobre los elementos finitos, luego sobre el programa como tal, y finalmente voy a abordar los temas del proyecto en el cual nos abordamos de varios retos en los cuales tocó tomar varias decisiones, hacer varias investigaciones y a la final realizar varios modelos con esta herramienta, diferentes fases de modelación que nos permitieron tener algunos resultados bastante aceptables para el diseño de la cimentación de este metro elevado. Bueno, ¿por qué la importancia de trabajar en elementos finitos y particularmente en un ambiente en tres dimensiones? La metodología de elementos finitos, a diferencia de las metodologías de análisis o de las metodologías de desarrollo numérico, tipo diferencias finitas, eh, es, es una metodología en la cual divide el medio continuo en diferentes elementos y por cada elemento se analiza individualmente las condiciones de equilibrio, los parámetros de elásticos o de formación del suelo y, y finalmente también los parámetros de condición de falla o el modelo de fluencia de cada elemento. Y lo que busca esta metodología es dividir ese método, ese medio continuo o esa masa del suelo y también de elementos estructurales en diferentes elementos y por cada uno resuelve esas primeras 15 ecuaciones que nos enseñan en la mecánica del medio continuo de equilibrio de esfuerzos, las ecuaciones constitutivas y finalmente las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Eso desarrollándolo en cada elemento. El programa de Plaxis 3D nos permite tener unos elementos octaédricos en los cuales no vamos a tener únicamente un contorno de, digamos, triangular de tres lados, sino aquí vamos a tener inclusive cuatro, cuatro superficies de contacto que van a interactuar una con la otra. Es importante notar que el elemento finito en el programa Plaxis finalmente está dividido en unos nodos en los cuales va a ser un análisis por cada nodo, particularmente la deformación o el desplazamiento que tiene cada uno de estos nodos con la interacción de cada uno de los elementos. E internamente, el elemento también tiene, estos son los nodos a los que me refiero, los nodos que están en rojo, y vemos que no solamente es en las esquinas, sino también en el centro del elemento, pero también internamente, entonces hace un análisis de los esfuerzos que tienen no como tal el nodo, sino como tal el elemento. Entonces es interesante porque este programa sí maneja y por eso tal vez se demora tanto en correr para modelos muy complejos, porque modela por cada elemento diferentes nodos y también diferente condición de esfuerzos dentro del elemento. Por eso muchas veces los modelos, a pesar de que tengan muy pocos elementos finitos, o sea, muy robustos, tienden a dar resultados pues muy aproximados a lo que daría también una malla demasiado fina. Cuando nosotros trabajamos con elementos finitos, posteriormente hablamos de una malla que es la compilación o la acumulación de estos elementos finitos, que es todo el conjunto de esos elementos finitos van a considerarse finalmente como una malla. Y en toda esa malla vamos a resolver todas esas ecuaciones la cual primeramente va a buscar la relación entre las cargas que se le aplica al elemento y las deformaciones. Esto a través de primero buscar el equilibrio de fuerzas, que es básicamente el inicio de la modelación del programa o la corrida del programa, que lo que busca es mirar en qué punto las fuerzas aplicadas externas
empiezan a distribuirse en todos los elementos para generar el equilibrio y cómo esas fuerzas van a empezar a generar unas deformaciones en todos los elementos dependiendo de la propiedad o el modelo constitutivo que está asociado al elemento, es decir, la propiedad elastoplástica que tenga el elemento. Y una vez hace esa convergencia de equilibrio de fuerzas y equilibrio de formaciones, se da por finalizada pues la modelación, porque se llega a la conclusión de que se llegó al equilibrio de fuerzas generando ciertas deformaciones. Para eso, pues también toca aplicarles algunas condiciones de frontera a los elementos y también aplicarle esas cargas externas, ya sea infiltración de agua, ya sea cargas debido a elementos estructurales o ya sea cargas sísmicas. Bueno, el programa Plaxis, yo lo comentaba alguna vez con un profesor de la Universidad de Tokio, Japón, y él me decía, finalmente Plaxis es una herramienta. La metodología de elementos finitos, académicamente se trabaja de muchas formas, de muchas soluciones, inclusive modelos en las universidades se generan propiamente a través de la teoría de los elementos matriciales, inclusive los mismos estudiantes crean sus códigos para aplicar la metodología de elementos finitos. Y hablábamos, discutíamos que Plaxis no deja de ser una herramienta comercial, una herramienta eh, o un programa que se comercializa mucho como muchos otros que pueden existir. Por ejemplo, Midas. En este caso particular, a mí me gusta utilizar Plaxis porque en Latinoamérica es uno de los programas más comerciales junto con Midas, de los que uno se puede familiarizar más en el uso de elementos finitos. Tiene mucho potencial o elementos en tres dimensiones. No se ha utilizado o no es muy común verlo en las consultorías el Plaxis 3D. Es mucho más común el trabajo con Plaxis 2D, que también es de la misma casa, de Bentley. Sin embargo, tiene muchas limitaciones, pues hacer un programa en dos dimensiones que considera una condición plana de formaciones. Los que ya han tenido la oportunidad de trabajar con Plaxis, me gusta dar siempre esa aclaración de que es un programa comercial, porque pues muchas de las teorías aplican para todos los elementos finitos, pero también tiene muchas particularidades que es el propósito también de este meeting. Plaxis tiene dos ambientes de trabajo, lo que se conoce como el input y el output. En el input es donde vamos a construir nuestro modelo y en el output es donde vamos a analizar los resultados que se generan después de haber realizado la modelación. Ambas plataformas tienen grandes aplicaciones. Yo, a medida que trabajo, me doy cuenta que uno, si se pone juicioso a seguir abordando y abordando, tiene muchas aplicaciones, tiene muchos opciones para trabajar, ya sea desde sismicidad, desde flujo, pero incluso en el output también tiene muchas herramientas como obtener los estados de esfuerzos de los elementos estructurales, los desplazamientos, inclusive factores de seguridad, condiciones de qué tan cercana está la línea de fluencia. Entonces son dos herramientas que toca trabajar por aparte, digamos que están integradas, pero es muy bueno abordarlas y profundizar en cada una de ellas. Es un software licenciado, finalmente también, a pesar de que de que algunos puedan tener la licencia, tiene muchas licencias incluidas, o muchas licencias eh, que tiene el Plaxis 3D que se pueden comprar por aparte. Digamos que la más general es el Plaxis Ultimate o el Geotechnical Select. Sin embargo, también está la parte de dinámica. Es un software o una extensión aparte que nos permite tal vez hacer también estudios de respuesta local. Digamos que la parte básica del Plaxis es el Ultimate, que nos permite generar pues esta interacción de elementos finitos. Eh, Está el Advanced, que tiene, como les decía, tiene la incorporada también el problema de sismicidad y también el parte de automatización. La idea es que también, digamos que podamos abordar un poco, no solamente los conceptos básicos, sino tal vez profundizar, ya sea a un nivel general, aquellas extensiones que tiene también el programa Plaxis.
Antes de abordar, como les decía, el caso de estudio, quiero también darles una pequeña introducción de cómo funciona el programa. El flujo de trabajo del cual el programa lo aborda es el siguiente. Tenemos 5 pasos en el input, en el cual primeramente se definen las condiciones del suelo, seguidamente las condiciones de los elementos estructurales, las cargas y los elementos tipo pantallas, tipo pilotes, tipo anclajes. Finalmente, posteriormente, se define las condiciones de la malla. Aquí es importante tener claro que dependiendo a la densidad de la malla, pues los resultados van a ser mucho más aproximados a la realidad. Sin embargo, una malla muy fina también va a generar mucho cálculo computacional, ya que deberías solucionar muchas más ecuaciones de las que mencionaba al inicio. La cuarta parte del análisis es definir las condiciones de flujo. Y finalmente, las condiciones o los stages, que son las fases de modelación. Las podríamos vincular con fases constructivas, por ejemplo. Pero también las fases de modelación están asociadas a qué tipo de análisis quiero. Si quisiera flujo, si quisiera sismicidad, si quiero, por ejemplo, factor de seguridad. Entonces también en el stage puedo no solamente las fases constructivas, sino también el tipo de análisis que quiero hacer. ¿Por qué menciono esto? Estas 5 pasos del flujo de trabajo, cada una tiene sus particularidades. Cuando yo enseño a utilizar Plaxis 3D, me gusta enfocarme al menos una clase o dos en algunos puntos por cada una de estas, porque para tener unos resultados adecuados o consistentes con la realidad, tenemos 5 pasos que tenemos que tener especial cuidado. Si nos enfocamos mucho en el suelo, pero no tenemos muy claro las condiciones de la malla o las condiciones del flujo, puede que los resultados no sean los más adecuados. Y lo mismo, si me enfoco mucho en los análisis estructurales, el tipo de, de contención que quisiera hacer o la solución estructural de mi problema, pero no tengo muy claro el modelo constitutivo de los suelos o la estratigrafía, seguramente los resultados no van a ser adecuados. Entonces es muy importante entender que tenemos 5 pasos de trabajo y cada uno de estos es de vital importancia para tener unos resultados adecuados. En esa orden de ideas vamos a trabajar y a ver en nuestro modelo de pilotes cómo trabajamos esto. Aquí un poquito la interfaz, me gusta mucho el Plaxis, que es una plataforma muy interactiva, es demasiado intuitiva. Creo que los que han tenido la oportunidad de tomar el curso de Plaxis 3D a la final del curso dicen como, oiga, esto era así de fácil. A la final es un programa, particularmente el 3D en comparación con el 2D, en mi opinión, tiene unas herramientas mucho más prácticas para elaborar los modelos. El 2D, al final, pues al ser un programa de condición plana de formaciones, toca tener muchos criterios para convertir los elementos en 3 dimensiones en 2 dimensiones. Sin embargo, cuando trabajamos en 3 dimensiones, ya ese modelo tridimensional que lo tenemos en la cabeza es muy fácil de plasmar porque visualmente se empieza a construir. Entonces, proyectos que implican, por ejemplo, túneles, alcantarillas, pilotes, o sea, esas condiciones que finalmente genera en el suelo algún tipo de vacío, por ejemplo, una alcantarilla que vamos a poner un tubo vacío. Entonces, eso en 3 dimensiones empieza a ver muy fácil. Por ejemplo, tal vez una disposición de micropilotes separados 3 veces el diámetro en 3 bolillos. Digamos que en planta es fácil de construir en un modelo tridimensional. En un modelo bidimensional, digamos la condición de 3 bolillos en una fila de pilotes no es tan fácil de identificar o de plasmar en un modelo. Entonces, algo que sí tiene Plaxis 3D es que es demasiado fácil de utilizar. Tiene muchas herramientas, como les decía inicialmente, pero muchas de ellas gráficamente son fáciles de implementar. Ahora sí vamos a abordar un poco sobre el modelo del proyecto. Este es una pequeña introducción, una pequeña vista de cómo se ve el modelo que construimos. Básicamente lo que teníamos era, en nuestro caso de estudio,
una cimentación de un viaducto en el cual iba a pasar un metro, es decir, un metro elevado, y las pilas pues se apoyaban en dos pilotes, pero la particularidad del proyecto es que estos apoyos estaban al borde de un río, y ese río iba a generar socavación, y esas socavaciones iban a desconfinar los pilotes. Y hasta ahí digamos que teníamos un problema algo típico en el contexto de una geomorfología fluvial, en el cual muchas veces tenemos puentes que tienen que atravesar ríos y vamos a tener nuestras pilas cimentadas en la mitad del río, y ese río pues va a generar una socavación y va a desconfinar los pilotes. Algo que, digamos, ya está estudiado, algo que está inclusive normatizado en la AASHTO, en la cual qué consideraciones se deben tener para esos casos de socavación, las combinaciones de carga con socavación y sismo, etcétera. La particular de este proyecto es que íbamos a tener no solamente esa socavación en los pilotes, sino adicionalmente esas socavaciones iban a generar desconfinamiento de la banca y por ende deslizamientos en el borde del río. Este es un ejemplo este es el caso, estas fotos que les estoy presentando acá son casos de realmente donde se estaba construyendo el puente. Es decir, hubo unos eventos torrenciales en el 2010, lo llaman el huracán Alex, y ese huracán Alex, la lámina de agua cubría, y ustedes miran algunas fotografías de ese huracán, alcanzaba a llegar hasta la estructura de pavimento, es decir, cubría completamente el canal o el río. La fuerza o la intensidad de arrastre que tenía sobre la banca, sobre el lecho, generaba estos procesos de socavación en la pata, y al momento en que se desconfinaba la base del talud, pues al ser taludes verticales, igual miren que son taludes verticales de un material granular, gravoso, bastante consistente, de una densidad alta, pero sin embargo, después de la excavación, se genera una falla progresiva del talud, es decir, un deslizamiento en el cual ya esto no es socavación, es decir, el río no socavó esto, sino simplemente al socavar parte de la pata del talud, se empieza a deslizar esta masa del suelo y finalmente cae. ¿Cuál es el problema aquí? ¿O cómo afecta esto el proyecto? Que este deslizamiento, esta masa de suelo, iba a golpear contra el pilote. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es año 2024, 2025. O sea, esto se estuvo construyendo a finales de 2024 y siguió su construcción hasta inicios del 2025. Y teníamos nuestra camisa metálica de la construcción que iban a hacer nuestros pilotes y ocurrió nuevamente un evento torrencial de la misma magnitud, inclusive una magnitud menor, pero miren que aún las consecuencias fueron a la infraestructura fueron bastante grandes, bastante graves. También se generó ese evento torrencial, desconfinó toda la banca, se llevó la estructura de pavimento, se generaron deslizamientos, y esos deslizamientos, miren cómo está. Estos no estaban todavía fundidos los pilotes, estaban solamente las camisas, pero esta era la situación que íbamos a afrontar. Un deslizamiento en el cual iba a estar un pilote y esta masa de suelo iba a golpear o a inducir una carga horizontal sobre el pilote. Un poquito de estas teorías están, digamos, la academia o la teoría de estos análisis está basada mucho en la estabilización de taludes con pilotes. Digamos que aplica un poco el mismo concepto de que vamos a tener unos pilotes que van a estar en la mitad de un deslizamiento, solo que en este caso vamos a considerar que el deslizamiento sí se genera, porque vamos a tener realmente la falla. El pilote no está hecho para que no se genere esto, porque el pilote no estaba hecho para contener el deslizamiento, sino simplemente para apoyar el puente. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestros análisis, el estructural nos preguntaba, venga, ¿y seguro que no hay una carga horizontal debido a que se está generando estos deslizamientos y golpean en los pilotes? Digamos que al inicio no se había considerado
ese problema. Decíamos, no, pues realmente no hay una carga, que se deslice esto no implica que esté generando una carga en el pilote. Pero realmente cuando veíamos estos tipos de escenarios y cuando vimos estas fotos, claro, la masa que hay entre los dos pilotes se desliza y si tengo un elemento rígido, pues no tenemos una misma deformación, entonces el elemento rígido sí hace oposición al movimiento del deslizamiento, entonces sí hay una fuerza horizontal y la bibliografía que consultamos claramente lo mostraba. ¿Cómo abordamos el problema? Bueno, inicialmente como todos los ingenieros que trabajamos en estabilidad de taludes, pensamos primeramente en el programa Slide, intentar conocer el problema a nivel de mecanismo de falla. ¿Cómo se generaba el deslizamiento a partir de la socavación? Sobre todo cuando el material que estamos trabajando era un material de alta resistencia. Como ustedes vieron, y ahorita hago un contexto más geológico, em, teníamos un material aluvial con bolos, con gravas, con una matriz arcillosa que lo hacía bastante consistente, inclusive veíamos tal vez verticales. Entonces era un material que realmente tenía alta resistencia, le asociábamos un FIE 40, o sea, una resistencia bastante alta. Y veíamos que finalmente la falla se genera es más asociada a una falla progresiva. Cuando empezamos a hacer las socavaciones, y a ver el efecto de la socavación en el talud, veíamos que inicialmente los mecanismos de falla eran más superficiales y que para que se profundizaran como se ven acá, pues tocaba ya haber fallado inicialmente la parte superior. Y se ve un poquito acá. O sea, no tenemos esa falla rotacional profunda, sino inicialmente son una falla eh, pues muy al borde del talud. Entonces, inicialmente veíamos que calculamos, bueno, hasta qué nivel de socavación se podría generar la falla que me lleve un desconfinamiento total detrás de la pila de la cimentación y en qué momento se estabiliza el deslizamiento, en qué momento deja de generarse deslizamientos. Si vemos esta imagen de acá, en la cual tenemos nuestro pilote, nuestros dos pilotes y nuestro talud, pues es muy similar a este de acá, lástima que no se detalla muy bien, pero tengo mis dos pilas acá y tengo esta superficie de falla después de que ocurrió el evento torrencial, muy parecido a esto. Entonces logramos como simular ese proceso de socavación y deslizamiento simultáneo. La pregunta es cómo logramos ahora identificar el efecto de ese deslizamiento en el pilote. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de trabajar con el programa Plaxis 2D, 3D, perdón. Y como les digo, tengo 5 fases de análisis. Ahorita las voy a abordar un poquito más, pero estas eran las primeras consideraciones más importantes a tener. La geometría, ¿cómo vamos nosotros entonces a modelar la, la socavación? Porque tengo una topografía inicial, tengo unos pilotes, pero ¿cómo voy a modelar ese proceso de socavación? En el slide lo hice de una forma progresiva. Si amerita hacer esto en el Plaxis, entonces ahí hubo varias discusiones inicialmente cómo íbamos a hacer la primera geometría. De entrada solamente, y ahorita vamos a ver algunos resultados de la modelación, de las primeras modelaciones. De entrada no habíamos considerado la socavación inicial, sino queríamos ver desde cero, ir aumentando la socavación y ver cómo la estabilidad del talud. Pero bueno, entonces ese es el primer punto que toca uno partir. ¿Qué geometría va a considerar? La segunda es la estratigrafía. ¿Qué materiales voy a modelar? Nosotros vamos a tener en nuestro medio y en las preguntas de estos webinares y en los cursos me muestran unos perfiles geotécnicos bastante variados. Entonces, lentes de arena, tenemos esas geometrías que no son completamente horizontales, sino tenemos una mezcla dependiendo de la formación geológica. Bueno, ¿qué tan práctico es construir eso en el programa Plaxis? Aquí teníamos algunos lentes de arena y algunos lentes de arcilla.
Entonces, ¿cómo vamos a considerar eso en la modelación? Finalmente, las condiciones de carga, lo mismo, en qué punto es importante integrar la carga, digamos, del puente o no. ¿Tiene algún efecto en la modelación? Y por último, la secuencia constructiva. En un modelo que para el siguiente webinar que también están invitados, que es el de Praxis 2D, en excavaciones tuvimos hasta 35 fases. De una fase de una secuencia constructiva de excavación, anclaje, de watering, ¿sí? Excavación, anclaje. O sea, cada excavación es una fase. La pregunta es, ¿cómo se definen las fases para un proyecto en una modelación? ¿Hasta qué fase es relevante? ¿Hasta qué punto podemos complicarnos? Porque cada una de estas decisiones va a implicar un tiempo en la modelación. O sea, es diferente modelar 35 fases a 5 fases. Entre más detalladas en las fases constructivas, puede que se demore más el programa. En Praxis 2D, tal vez el tiempo es relativamente menor al Praxis 3D, pero claramente en Praxis 3D tengo más de 10 veces más de elementos finitos comparado con Praxis 2D. Bueno, entonces la primera consideración es la geometría. Es muy chévere porque Praxis 3D te permite meter toda una montaña, es decir, la topografía tú la puedes meter tal cual como la tienes en tu proyecto. Hay muchas formas de nosotros meter la geometría en el programa. A mí me gusta enseñarlas todas. Me gusta, mira, yo la puedo meter punto por punto, línea por línea, la puedo importar de AutoCAD, la puedo importar de un DXF. Es decir, es muy fácil yo importar, por ejemplo, como les digo, la topografía completa de digamos, un talud. Yo puedo importarla y me da todos los quiebres topográficos. La pregunta es, ¿qué tan práctico es eso? Porque si bien el programa lo permite, el meter una topografía tan compleja o tan detallada también va a implicar muchos elementos finitos y mucho gasto computacional. Entonces, cuando el problema es muy complejo, siempre es importante tal vez simplificar un poco la geometría. En este caso, la opción que nos da Plaxis es inclusive muy similar a un modelo bidimensional. Tengo mi geometría bidimensional y lo único que hago es hacerle una extrusión para convertirla en tridimensional. Vamos a tener toda una geometría similar en profundidad para este proyecto, pero eso no me preocupaba porque al final mi análisis no está enfocado en el talud, sino está enfocado en el pilote. Entonces yo quería era tener en mi modelo tridimensional el pilote en la mitad del talud. Y era el efecto de tener solamente dos pilotes. Inclusive en muchas modelaciones que hicimos, le metimos cuatro pilotes, le metimos el efecto de rotar un poco el dado, como que tratar de jugar con la configuración estructural del pilote de la cimentación más que con el talud. Para otros casos, por ejemplo, yo enseño la diferencia entre meter un talud cóncavo o convexo, ver la influencia de la geomorfología en la modelación, pero en este caso particular, simplificamos el problema en trabajar con una topografía no tan detallada. Miren que en esta parte inclusive es completamente horizontal, porque mi análisis o mi fuerte de mi análisis no estaba en esta zona, sino está es en esta zona. Aquí hay una cosa interesante que también nos permite meter Plaxis es definir zonas de análisis. En este caso, mi zona de interés es detrás de los pilotes. Entonces, en esta zona detrás de los pilotes sí es donde yo genero mayor detalle en los elementos finitos, en la geometría, de tal forma que donde yo quiero sacar los resultados, que es en el contacto del pilote y el suelo deslizado, aquí, por ejemplo, tengo un elemento rectangular. Yo no sé si es mi puntero, esperaría que sí. Entonces aquí es un elemento en el cual yo concentro la cantidad de elementos finitos para extraer los resultados con mucho más detalle. Siguiente paso, el siguiente flujo de trabajo es el structure, que es donde uno ingresa la estructura o los elementos estructurales. Hay demasiados elementos estructurales como pantallas, tabla estacas, anclajes, pernos, micropilotes, helicoides, pilotes, zapatas.
platinas, losas, zapatas corridas, zapatas excéntricas. Entonces, en esta parte de estructura, a mí me gusta más en tres dimensiones porque es más fácil poner las geometrías complejas. El Praxis 2D funciona cuando nuestro problema es lineal o condición plana de formaciones, tipo túneles. Los túneles se pueden trabajar en cierta forma en una condición lineal, o las excavaciones también un poco, porque la pantalla tiende a ser o considerarse lineal. Pero cuando tenemos algunas geometrías asimétricas, la herramienta Praxis 3D es mucho más práctica para utilizar y créanme que es demasiado fácil de ingresar. En este caso, pudimos ingresar con mucho detalle el diseño estructural. Podemos poner exactamente el diámetro de los pilotes, la separación de los pilotes. Ahorita estamos trabajando una tesis en la universidad de ver la influencia de la separación de los pilotes para estos casos de estudio, para estabilización de taludes. Entonces, este sí, o sea, yo claramente yo puedo meter en el programa Plaxis 3D eh, ese elemento tipo plate que me va a simular el pilote y darle internamente la separación, pero uno no se la da directamente como poner los pilotes separados, sino uno tiene que jugar con la inercia, con la módulo de elasticidad y con el área para tratar de hacer que el programa asuma la separación de los pilotes. En Plaxis 3D no. Plaxis 3D yo puedo incluir directamente cuál es la separación, la configuración. Por ejemplo, inclusive nosotros pusimos la carga, no la pusimos directamente en todo el dado de cimentación, sino la pusimos en la huella de la columna. Yo no sé si lo podemos ver más adelante, se los muestro. Acá lo podemos ver. Ponemos la carga directamente en la huella de la columna y no digamos en toda la zapata, para simular también un poquito el efecto de la concentración de la carga. Las cargas. Esto es muy interesante porque es una discusión muy importante que siempre se debe tener es cómo voy a considerar las cargas. Dependiendo a la filosofía de diseño y más que a la filosofía bueno, la filosofía de diseño, pero que está muy asociada a la normativa, nos va a plantear las combinaciones de carga a utilizar. Cuando hablamos de puentes, pues hablamos de la ASHTO, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, en Europa, el Eurocódigo nos da otro tipo de combinaciones. Y cuando hablamos de edificaciones, nos da otro tipo de combinaciones de carga, ¿no? Están, digamos, dependiendo de la filosofía de diseño y de la normativa, podemos aplicar las cargas. Entonces es importante que también eh, tratar de trabajar con las cargas adecuadas dependiendo de la modelación que quiero hacer. Si estoy enfocado en los desplazamientos, es decir, en condiciones de servicio, como mi análisis está condicionado por, lo va a limitar a una deformación de 5 centímetros, quiero calcular los asentamientos del edificio, quiero calcular cuál fue el asentamiento, o no, el desplazamiento de la pantalla. Sí, cuando estamos hablando en condiciones de servicio, trabajar con las cargas de servicio. Cuando estamos hablando en condiciones de resistencia, quiero definir en qué punto va a fallar el suelo. Quiero ver cuál es el factor de seguridad de la falla global. Cuando quiero conocer entonces la influencia de la carga sísmica, entonces la condición de evento extremo. Entonces, Plaxis también permite, por ejemplo, ponerle mayoraciones de carga. Porque tengo la carga base y le puedo poner los factores de mayoración de carga. Pero es importante tener un poquito el concepto de esto. Me he dado cuenta que, porque, sobre todo por el tema de los resultados, porque si quiero ver estas formaciones, debería estar trabajando con cargas de servicio. Pero si estoy viendo, digamos, la resistencia de los elementos estructurales al pull-out, por ejemplo, a la pantalla, cuál es la falla de la contención, en qué punto falla la contención, pues las cargas de resistencia. Bueno, voy a tratar de hacer un poquito más rápido para no quedarnos cortos sin preguntas. Vamos a hablar ahora de las fases de construcción. Para Para evitar mucho gasto computacional, se tomó la decisión de definir directamente la socavación máxima probable, porque inicialmente ese proceso, y también ahorita vemos las modelaciones de esa falla progresiva y de una socavación progresiva, a la final
toma mucho tiempo eso y veíamos que los resultados no afectaban tanto. Entonces aquí la conclusión, tal vez la lección aprendida es, entre mejor simplifiquemos el modelo, es mucho más provechoso para el cálculo computacional, pero ojo porque existe el riesgo de que los resultados pues, no sean lo más creíbles posibles o lo más representativos posibles. Entonces siempre tenemos que tener ese equilibrio entre en qué tanto detalle voy a tenerle al modelo, pero hasta qué punto esos detalles son prácticos o no. Para eso, pues, lo ideal es siempre hacer algunas pruebas de determinar la influencia de un parámetro, de un proceso constructivo en los resultados. Si yo hago los primeros análisis y me doy cuenta que la excavación de la zapata no me afecta mucho mi resultado, pues a veces considerarla en la modelación, pues tampoco tiene mucho sentido porque ni me aporta o ni me quita algo en los resultados. Entonces, en este caso definimos una excavación de 4,5 metros. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Dependiendo de los tramos, pues finalmente eran 200 apoyos. Entonces lo que hicimos fue dividirlo en tramos. En la condición más crítica para un tramo fue 4,5 metros de socavación. También definimos y nos dividimos por rangos de socavación. Entonces, pilas que se socaven entre 0 y 3 metros, entre 3 y 5 metros y más de 5 metros. Claramente las que tienen más de 5 metros de socavación eran las que estaban en una condición mucho más crítica. Una vez definido la socavación, en slide definíamos cuál era la probable superficie de falla que me generaba esa socavación. Entonces, yo tenía primeramente un modelo de slide completo y al hacer la socavación me daba una falla. Entonces, estos son los mecanismos de falla que me daba con esta socavación y lo que buscaba era definir cuál era la falla más profunda. Miren que la más probable no es la más profunda, es la más superficial, de hecho. Por eso es que es una falla progresiva. La más superficial es la que falla primero, pero pues progresivamente van fallando todas hasta que llega hasta esta última. Y esta última es la que vamos a tener en cuenta en nuestra modelación. Entonces ya una vez en slide definido cuál es el mecanismo de falla probable, cuando la ecuación es bajita tiende a ser un triángulo. Sí, una falla circular, pero pues muy triangular, ¿no? Cuando es profunda sí tiende a ser un poco más circular, se tiende a notar mucho más la curvatura del mecanismo de falla. Y ya después entramos a definir nuestro modelo. Estas son, digamos, las tres fases. También simplificamos mucho las fases para no entrar a una complejidad. Miren que aún simplificado en tres fases, estos modelos se demoraban corriendo 8 horas. No todos los modelos en Plaxis se demoran así, depende mucho de la complejidad del problema. En este caso ya les voy a mostrar por qué era tan complejo o por qué se demoró tanto. Pero inicialmente tengo mi condición inicial, solamente manejamos dos perfiles de suelos básicos, el macizo rocoso y el material granular. Posteriormente la construcción de los pilotes, aquí no se logra ver, pero aquí ya está construido el dado y los pilotes. Si dan cuenta, no puse esa fase de excavación. Inicialmente hice unas modelaciones, se veía que no afectaba mucho en los resultados, entonces digamos que no la puse. En algunos casos sí es importante tener en cuenta esa excavación, que es, digamos, se deja el hueco de la zapata y luego se construye el concreto, pero aquí no lo manejamos así. Y la carga, aquí la aplicación de la carga, entonces aquí digamos que está en operación nuestro metro. Y la siguiente fase es cuando se generó la socavación. Entonces, miren que manejamos esa socavación de 4,5 metros, me desconfina esto, pero que hay algo muy importante, la inclusión de el mecanismo de falla. Aquí lo que yo hago no es dejar que el programa Plaxis me determine la falla, porque si yo no induzco este mecanismo de falla, lo que hace el programa Plaxis es definirme la falla. Me dice aquí va a fallar, pero a mí lo que me interesaba no era que me dijera cuál era la falla, sino que después de la falla se movilizara la cuña de falla y esa movilización me generara un esfuerzo en el pilote. Si yo no hubiera considerado este mecanismo de falla inducido, pues simplemente ahorita lo vamos a ver. Me dice que aquí le falla, pero no se genera el movimiento, que es lo que genera los esfuerzos. Bueno, aquí ponemos la estratigrafía, lo que les contaba, tenemos diferentes tipos de materiales, particularmente trabajamos con la grava y con el material rocoso, pero lo que quería mostrar en esta diapositiva es programa Plaxis tiene esa particularidad de que nos permite usar diferentes modelos constitutivos
o o diferentes o diferentes criterios de falla, modelos de criterios de falla. Particularmente para la roca, Hugan Brown, uno de los más prácticos de utilizar. Sin embargo, para roca tenemos otros interesantes como uno le puede incluir al programa el declasamiento, el fracturamiento. Entonces, para análisis de taludes en macizos rocosos, para trabajar no tanto con un modelo Hogan Brown, que finalmente es tratar de poner un envolvente de falla para un macizo rocoso en función de su confinamiento, sino más bien asociado el otros modelos es al declasamiento. Por ejemplo, para túneles también tiende a ser práctico ese tipo de modelos. Y para el suelo utilizamos un modelo Morculón, este sí muy básico, como les decía, un ángulo de fricción de 40 para la grava. Este, no, este que tengo acá no es el de la grava, pero en el modelo usamos 40 debido a lo resistente que era este material. Pero hay muchos otros modelos, el Hardened Soil, Soft Soil, particularmente también tenemos el Camp Clay. Dependiendo de la complejidad, para suelos arcillosos se suele trabajar mucho Hardened Soil o Soft Soil. Para rocas puede ser el Camp Brown. Y para elementos estructurales, los linealmente elásticos. Y aquí algunos de los criterios de la bibliografía que nos basamos, sí, como les indico, la bibliografía está más asociada a los pilotes que se van a utilizar para control de deslizamientos y cómo es el deslizamiento, cómo es la interacción suelo-estructura cuando está el deslizamiento. Entonces vemos aquí, este es un caso de la bibliografía en la cual tratan de mostrar esa interacción cuando cuando el pilote está empotrado en una masa que no se desliza, pero la parte superior está embebida en la masa de suelo deslizada y que se genera un desplazamiento, pero realmente ese desplazamiento pues también está asociado a un esfuerzo horizontal, o sea, el pilote que siente, pues al desplazarse va a sentir una carga horizontal. Esa carga horizontal es la que queremos saber cuánto es para que el equipo estructural refuerce el piloto. Entonces va a reforzar aquí, va a reforzar para que en el cortante no falle el pilote y que claramente es una carga grande, ¿no? Inicialmente lo planteamos, el programa Plaxis, además de permitir poner cargas, permite poner desplazamientos inducidos. Entonces, en este caso, la primera aproximación fue indicar un desplazamiento inducido. Como no teníamos el concepto tan claro de inducir la superficie de falla, porque en nuestra cabeza siempre estaba, no, pues pongamos a correr el modelo y que Plaxis nos diga cuál es el mecanismo de falla. Entonces, Plaxis daba el mecanismo de falla, pero no generaba el movimiento de esa masa deslizada. Entonces, lo que inicialmente pusimos fue inducir ese deslizamiento. Le pusimos un desplazamiento, le poníamos 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros y veíamos cómo se trataba de mover o cabecear el dado y generaba unos esfuerzos internos en el pilote. Lo que pasa es que esta no era la representación más adecuada del modelo, porque finalmente no estaba trabajando en la falla. Entonces la solución final fue poner lo que se llama en Praxis unas interface, que es, una vez ya sabemos que va a fallar por este lado, porque el slide nos lo decía, pues vamos a hacer que haya una superficie ya inducida, es decir, que ya el bloque fallado se va a deslizar sobre esta superficie y así sí vamos a poder tener ese desplazamiento relativo entre una masa de suelo no movilizada y la movilizada. De esa forma, ese desplazamiento va a generar un empuje en el pilote porque está en el elemento rígido y lograr simular esto. Es decir, vamos a poner esta interface que está acá, la vamos a poner en el programa. El no ponerla me generaba unos problemas realmente de que no teníamos unos esfuerzos reales y lo que se estaba haciendo era induciendo un desplazamiento que no era el que se iba a tener. Entonces tenemos una masa movilizada, que es este triángulo de acá, que vamos a tener un desplazamiento relativos. Esto se va a mover y no va a haber una compatibilidad de deformaciones con este suelo de acá, entonces se va a deslizar libremente. Esto tiene mucho análisis también en términos de elementos finitos. Por eso lo pongo acá. Este es el enmayado. Tocaba tener muy claro el enmayado porque
pues al tener un elemento o muchas interfaces, las interfaces lo que me generan es separación de elementos finitos, es decir, tener volúmenes independientes. Este es un volumen independiente con respecto a este. Y los elementos en esta zona no comparten, digamos, misma cara. Comparten contacto o se generan las fuerzas entre esos elementos, pero no tienen una misma cara. O sea, no es un modelo continuo en esta zona de acá. Pero eso era lo que buscamos para poder ver la influencia de esta masa con respecto a la masa de los pilotes o al volumen de los pilotes. La siguiente fase del flujo es el nivel freático. En teoría teníamos una carga del canal que iba a llegar hasta la superficie, luego una descarga porque progresivamente se iba a ir bajando el nivel freático o el nivel de aguas. Entonces inicialmente tratamos de modelar el flujo. Si la modelación estaba 8 horas, el flujo estaba 14 horas. O sea, el subir el agua y bajar el agua y ver cómo eso influía en el análisis, en el suelo, pues, en el nivel freático. Nos gastamos mucho tiempo en el programa Plaxis. Entonces, ese flujo sí lo buscamos hacer en Slide. Slide también permite hacer flujo. Y lo que vimos era que la influencia del agua no era tan relevante en términos de esfuerzos del empuje. Sí, finalmente no hay una diferencia, inclusive aportaba un poquito más el tener el agua sobre el canal porque genera un empuje hidrostático pues que controla un poquito el movimiento de la cuña. Entonces realmente manejamos un nivel freático constante para no gastar mucho tiempo computacional. Pero como les digo, estas cosas, ese es un paso muy importante, saber la influencia del agua en su modelo es clave y ver también cómo se puede modelar eso. Por ejemplo, en excavaciones, el de watering es importante ver cómo se modela. Se puede con flujo, pero siempre va a tomar un tiempo más. Pero mi recomendación es hacer unas pruebas con flujo y ver si influye o no mucho el- la variación del nivel freático, de la capa freática. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que funciona más es la condición más crítica, ¿no? O sea, más que ver, por ejemplo, en otro proyecto teníamos una variación de capa freática, pero lo que buscábamos era, no, pues trabajemos con la más crítica y ya. En vez de modelar ese flujo, trabajamos con la más crítica que vemos que es la que nos da resultados más críticos, entonces es más conservador ese análisis de esa forma. Bueno, las fases de construcción tenemos, ya se les ha mostrado, ¿no? El suelo normal, la construcción del pilote, y esta es la última fase, generando las interfaces, generando la socavación. Aquí hay una cosa importante y es que, ¿por qué es tan importante inducir la falla? Porque si uno no induce la falla, el programa le dice, eso va a fallar. Y tan pronto el programa siente que falla, que es cuando los elementos finitos se empiezan a plastificar y a alargar mucho. Entonces el elemento finito se distorsiona, o sea, aplasta, pues. Entonces el programa dice, falló y para ahí. Algunos, Plaxis también lo tiene. Y algunos programas como Plaxis lo que hacen es, una vez se distorsiona el elemento mucho, vuelve a reenmayar. O sea, conserva los esfuerzos y las deformaciones y vuelve y genera los elementos nuevos para poder tener una falla progresiva. Es como se llama el reenmayado, esa función. Pero ese reenmayado no me permitía, digamos, conocer realmente ese esfuerzo horizontal. Y muchas veces el programa pues se detenía. Una vez inducía, se daba cuenta que fallaba el elemento, dejaba de correr. No sé los que han tenido la oportunidad de trabajar con Plaxis, pasa mucho eso. O sea, ya cuando falla algún elemento, el programa para y dice, falló un elemento. De hecho, aquí dice, un cuerpo de suelo parece que colapsó. ¿Sí? Entonces, cuando colapsa el elemento, colapsa el suelo, pues el programa para. Entonces, hay una opción de Plaxis. La de reenmayado es una, pero hay otra opción que ya la vamos a ver, que es, pues, permitir que el elemento siga desplazándose mucho. Cuando el programa detecta la falla, lo vemos acá, vemos que la masa de suelo se logró movilizar un poquito, pero el programa detectó que se estaba ya fallando. Entonces, se detiene, que es un poquito lo que es una opción que aquí, esto se llama arc length, que básicamente a medida que avanza los pasos y se da cuenta que está llegando a una condición plástica es que no aumenta la carga y ya se está deformando demasiado,
Entonces el programa, en vez de seguir aumentando la carga, como que detecta que ya está llegando a un punto en que por más de que aumente la carga, un poquitico ya se está desplazando mucho. Entonces como que se da cuenta que se plastificó el suelo y se detiene. Entonces lo que le pusimos al programa es no se detenga, que es el Arlen Condition Off. Decimos, a pesar de que usted se dé cuenta que el programa que la malla se está deformando mucho, no se detenga porque a mí me interesa ver qué pasa cuando se deforma, o sea, qué pasa cuando se moviliza el suelo. Es lo que estábamos buscando. Entonces aquí miren la diferencia del modelo. Teníamos un modelo que se detenía en un momento que se está desplazando, ahora un modelo que se está desplazando libremente sobre el mecanismo, sobre la superficie de falla, pero ya, ¿dónde se está deteniendo el modelo? Donde está el pilote. Entonces aquí ya se está deteniendo se está deteniendo, lo que está pasando es que hay una fuerza que está controlando ese desplazamiento, que es esa fuerza la que quiero calcular. ¿Qué tanta fuerza tiene que hacer el pilote para contrarrestar la fuerza del deslizamiento? Y básicamente es la fuerza horizontal que genera el deslizamiento. La identificamos aquí en el borde del pilote y también en esta punta, ¿no? Porque se intenta desplazar. Bueno, hicimos algunas modelaciones con la falla progresiva, como les decía, íbamos fallando progresivamente el suelo y veíamos qué diferencia había entre el esfuerzo horizontal en cada fase. Claramente nos dimos cuenta que el esfuerzo máximo era en la fase, en esta fase, sí, la socavación máxima vertical. Sí, porque a medida que le poníamos falla progresiva, pues ya se iba descargando la masa del suelo, inclusive ya se estabilizaba, ya llega un punto que se estabiliza y pues no genera algún tipo de empuje. Esta es la primera fase. Y aquí vemos ya el diagrama de esfuerzos horizontales, donde tenemos un incremento significativo en la zona de la masa deslizada. Aquí tenemos la gráfica de resultados. Es muy interesante porque cuando lo comparamos con los resultados de la bibliografía, se tiende a tener unos diagramas muy parecidos, órdenes de magnitud parecidos también, sobre todo que inicia en cero, aumenta y luego baja otra vez. Digamos que este diagrama, esta forma, lo que pasa es que la bibliografía lo pone tipo parábola. Bueno, creo que ya son las 11, creo que me rindió bien el tiempo. Para cerrar, quería mostrar algunos casos de estudio adicionales, en los cuales el programa Praxis 3D tiende a ser bastante práctico también. En este caso, modelamos fue una aproximación a un puente. Tenemos el primer estribo piloteado en un suelo bastante compresible, arcilloso. Y lo que queríamos mostrar en esta ocasión era la influencia o el asentamiento primero del terraplén, porque aquí va a pasar un tren, ¿no? Entonces, ver qué pasaría si se asienta, en este caso, 13 centímetros aquí. ¿Descarrila el tren o no? Y finalmente la interacción también con el pilote, porque aquí tenemos un relleno que está haciendo una carga horizontal pues aquí en nuestro estrío. Una carga también, esa subsidencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una carga, no, una subsidencia no, fricción negativa que llamamos, ¿no? O sea, tenemos una carga de asentamiento de un terraplén al lado del piloto, entonces tiende a arrastrarlo, ¿no? Hacia abajo. Entonces ver esa influencia, esa fricción negativa en el piloto acá. Bastante interesante ver también el cabeceo del estrío. Aquí lo que tratamos de identificar, qué tanto se está cabeceando el estrío. Inclusive también buscamos cuál es la diferencia entre el asentamiento del terraplén y el estrío, ¿no? Porque el estrío está apoyado en pilotes, pues casi que no se va a sentar. Pero el terraplén no está sentado en nada, entonces se tiende a hundir más. Entonces tengo ese asentamiento diferencial entre el terraplén y el estrío. Entonces eso es cuando sentimos en el carro que vamos subiendo un puente y sentimos como un policía acostado, como un golpecito. Pues eso también lo estábamos como evaluando acá. Pilotes, como les digo, cuando tenemos geometrías más complejas, sí, ya esto modelar, imagínense modelar esto en dos dimensiones, este tipo de hexágono de configuración de pilotes. Aquí buscamos ver es un poco el porcentaje de punte, el porcentaje eh, de fuste. Entonces, digamos que eso lo buscamos sacar del Plaxis, nos dice qué tanto
pues, fuerzas de punta y cuánto es de fuste, y en qué condiciones se genera el fuste y cuál la punta, dependiendo del porcentaje, al desplazamiento, pues. Entonces, qué porcentaje toma cada cual. Aquí también buscamos en el Praxis 3D ver el bulbo de formaciones, ver la influencia del pilote en su entorno, sobre todo por esas eh, estructuras perimetrales, ya sea una casa, una tubería. En este caso estamos analizando la influencia con un tubo del acueducto. Bueno, y aquí casos de protección de tuberías. Cuando tenemos tuberías y en nuestros proyectos vamos a poner algún tipo de tránsito vehicular encima, ya sea un aeropuerto, por ejemplo. Pasa mucho en aeropuertos, ¿no? Que tenemos nuestro dewatering, o sea, esas estructuras que permiten el drenaje debajo de la pista, pero pues los tubos se pueden romper. Entonces, ver la influencia de las cargas o simplemente cuando tenemos estructuras, estas son alcantarillas más grandes, ¿no? Acueductos, tuberías de acueductos mucho más grandes. Entonces, son un riesgo muy grande donde se nos rompa un tubo de acueducto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una losa, le pusimos unos micropilotes al lado y vimos la influencia de la carga vehicular de un camión sobre el tubo. Ver ¿qué nos permite el Praxis 3D? No solamente ver la deformación, digamos el acortamiento del tubo. Aquí vemos la diferencia entre el asentamiento de la parte de arriba y la parte de abajo, pues nos da la flexión del tubo. O pues también la deflexión longitudinal. Si tengo mi camión acá, ¿qué tanto se deflecta el tubo longitudinalmente? Y pues se compara con los valores de resistencia del tubo aplicados a un factor de seguridad para ver si el tubo resiste o no. Listo, muchas gracias. Creo que tomamos bien de tiempo. Iniciamos un poquito tarde, entonces por eso acabamos un poquito tarde. Espero que les haya gustado la presentación, que se hayan animado un poco en explorar nuestro programa Plaxis 3D y no sé si haya alguna consulta. Espero poderla responder todas y si no, luego me dan sus correos y en caso en que sea una muy compleja. Yo no sé si las pueden hacer por el chat o quieren abrir sus micrófonos. O quedó todo muy claro. O no quedó nada claro. Denis, buenos días. Buenos días, Alejandro. En el curso de Praxis 3D, respondiendo a la pregunta de Alejandro, que pregunta sobre el curso de análisis sísmico en 3D, una de las clases es en Praxis 3D, es análisis sísmico, pero tiende a ser la última y tiende a ser muy básica, eh, porque realmente, pues antes de llegar al sismo, pues debemos tener muy claros los conceptos iniciales. Ahora, si de casualidad ya tienes alguna idea de Praxis 3D y quieres solamente el tema sísmico, se podrá mirar en las clases algunas. Nosotros siempre dejamos un espacio de preguntas finales y esas preguntas dependen mucho de los estudiantes, nos podemos alargar mucho. Entonces, en esas se puede, digamos, abordar un poquito más a profundidad el análisis sísmico. Pero inicialmente el análisis sísmico en Praxis 3D se aborda en el curso como, como cómo se eh, da el input del sismo en el programa. Sobre todo porque ya aquí no, Praxis no habla como en el slide que estamos acostumbrados a un coeficiente de aceleración horizontal, sino uno pone realmente la frecuencia de vibración del sismo. O sea, el acelerograma es lo que uno inserta en el Plaxis. Entonces se enseña en una clase, pero a nivel básico, digamos que un enfoque completo de varios escenarios, varios ejemplos, sí no se alcanza a dar. O se podría, eh, digamos que abordar en las preguntas, si ya se quiere profundizar un poquito más. Denis, espero que te haya respondido. Alejandro, interesante pregunta, es bastante interesante también el tema sísmico. En el último, hace poquito mandaron al grupo de geotecnia y lo estuve leyendo, cómo se mueve la licuación. Y es bastante interesante, o sea, ya el tema sísmico también se puede extrapolar un poquito más, por ejemplo, el tema de la respuesta sísmica y el tema de la licuación. Pues lo estoy leyendo y tiene también algunas consideraciones interesantes. ¿En qué momento?
uso Praxis Advanced y el Ultimate. Buena pregunta. Yo no tengo tan clara la diferencia puntual de los dos. Yo he abordado el Ultimate por general, digamos, por costumbre, pues. Lo he comparado con el de Advance y no veo una diferencia tan clara. Realmente, esos dos sí no les veo una diferencia tan clara. Hay otra opción, esa no me sale en el pantallazo, pero yo he visto otra opción que realmente, que es el dinámico, que tiene una extensión más grande que lo que es solamente incluir el, el acelerograma al modelo, que es un poquito más parecido a lo que hacen los programas de respuesta sísmica. Pero entre el Advanced y el Ultimate, no le he visto mucha diferencia, realmente. De hecho, ya por costumbre siempre uso el Ultimate. Yo no sé si haya también, casi siempre por defecto aparece el Ultimate. No creo que las versiones, digamos, más comerciales tengan las dos opciones. No sé si hay otra pregunta. Ah, Alejandro, estás viendo el tema de la licuación. Sí, sí, realmente se podría abordar durante las preguntas, pero pues en un curso inicial de Praxis, pues se inicia con lo básico, ¿no? O sea, poder construir los modelos, poder analizar el flujo, poder construir los elementos estructurales tipo pilotes, pantallas. Sí, y la clase de licuación es una clase no más, ya las finales. Se podría abordar el tema de la licuación, pero no tan a detalles, así lo que logramos hacer, pues. En algún punto también algunos estudiantes me escriben, o sea, durante la clase sobre sus proyectos puntuales y los abordamos un poco, pero pues ya, o sea, me hacen las preguntas directamente, pues yo en la clase ya las traigo resueltas como para abordarlas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y algún comentario también, me gustaría escuchar su opinión, sé que aquí hay muchos colegas, inclusive desde estructurales como técnicos, sobre el análisis que hicimos en pilotes. Este es un artículo que estamos actualmente escribiendo, entonces cualquier recomendación también se las agradecería mucho para ver si que no se me esté quedando algo ahí por fuera. Y si no, pues muchas gracias por tu tiempo a todos. Será muy interesante que puedan estar en el curso de Praxis 3D. Y pues ya no sé si quieran participar o ya les doy la palabra. Muy bien, gracias, ingeniero. Yo me quedo con los participantes del webinar y ya con usted nos reencontraríamos en el inicio del curso. Antes quisiera mencionarle y agradecerle por su tiempo, por la atención con nuestros participantes y por compartir con ellos toda su experiencia y conocimientos. Ya nos estaríamos reencontrando. Muchas gracias. En LinkedIn me encuentran como Juan Camilo Pineda, de AECOM, si quieren buscarme, digamos, como más precision. Cualquier duda, pues también les puedo atender por ahí. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Genial, excelente. Listo, entonces, estimados participantes, nos quedamos para empezar con las dinámicas del día de hoy. Tenemos 3 semibecas para el curso especializado que el profesor mencionó. Así que ahora voy a empezar compartiendo mi pantalla, el temario del curso y también el beneficio que vamos a tener durante 10 minutos. Les explico. La primera dinámica consiste en tomar 10 minutos, es decir, hasta las 11:24, para que ustedes puedan acceder a este curso especializado con un 50% de descuento. Voy a enviar por Zoom el enlace. ¿Sí? Ya está el enlace. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar el enlace? Voy a volver a reenviar solo el enlace. Van a tener hasta las 11:24 para inscribirse con el 50% de descuento del curso especializado. Este beneficio es por su participación el día de hoy en el webinar
Y ahora voy a proceder a compartir con ustedes la pantalla tanto del temario como del flyer de medios de pago. Un momento, por favor, para compartir con ustedes. Me confirman mediante el chat, por favor, si pueden visualizar la pantalla. Se aprecia el temario del curso Modelamiento Numérico Tridimensional en la Ingeniería Geotécnica con Plaxis 3D. A ver, los leo por aquí por el chat. Sí, ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la revisión de nuestro temario. Sin embargo, antes me gustaría mencionarles cómo funciona la primera dinámica. Nos vamos a tomar 10 minutos, como repetí hace un momento, hasta las 11:24 para poder inscribirnos con el 50% de descuento. El curso tiene una inversión general de 420 soles o $119. Sin embargo, por estos 10 minutos, la inversión va a ser de 210 soles o $60. GESCOMBIAL cuenta con medios de pago como Plin. A nivel nacional tenemos BCP e Interbank y para participantes que nos acompañan desde el extranjero tenemos PayPal y Western Union. Sí, en la parte inferior de la pantalla también pueden apreciar tres números, el 982-130-068, el 932-57450 y el 944-749-892. Estos tres números pertenecen al área comercial, con quienes ustedes van a poder comunicarse para confirmar su inscripción en el curso especializado. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a empezar con la revisión del temario. Y lo primero que hay que saber es que el curso empieza el domingo 15 de febrero, ¿correcto? El domingo 15 de febrero estaría empezando nuestro curso especializado de modelamiento numérico tridimensional en la ingeniería geotécnica con Plaxis 3D. Muy bien. A ver, permítanme un momentito, por favor. Ya, perfecto. Eh, Me comentan por ahí si tienen algún inconveniente con el enlace, si todo bien, para seguir orientándolos. Nuestro curso especializado se va a dictar en una modalidad completamente virtual que tiene 9 sesiones en total. Empieza el 15 de febrero y se dicta todos los sábados y domingos. Los sábados de 4 a 6 de la tarde y los domingos de 9:30 a 11:30. ¿Listo? Son 9 sesiones. Como parte del beneficio, al ustedes inscribirse, se hacen acreedores al acceso de cada una de las grabaciones de las clases y también al material de cada clase en el aula virtual. Entonces, es importante que al momento de ingresar al enlace puedan escoger la modalidad avanzada, que es la que tiene este beneficio para todas las clases. Muy bien. Hoy día han podido conocer al docente del curso, el ingeniero Juan Camilo Pineda. Tiene amplia experiencia en geotecnia y cimentaciones en obras civiles, dirección y gestión de proyectos geotécnicos, coordinación geotécnica de exploraciones, diseño y modelamiento geotécnico mediante elementos finitos. Ya hablando netamente de la evaluación del curso, durante el desarrollo del curso se van a dejar trabajos o exámenes cuya nota probatoria es de 14. Sí, también es importante para hacerse acreedores del certificado del curso asistir mínimo al 50% de las clases. Sí, ahora reenvío el enlace de Nilsson. A ver, dame un minutito. Ya está, listo. Entonces, como les seguía diciendo, es importante su participación, el 50% como mínimo de las clases de este curso especializado. Si son 9 clases, mínimo tendrían que asistir a 5. Luego, explicarles sobre las dos modalidades del curso. La modalidad gratuita les permite el acceso a la primera clase, el domingo 15 de febrero, el acceso al material y grabación también de esta primera clase y los descuentos que se puedan dar a futuro para los cursos que brinda GESCOMBIAL.
Y en la modalidad avanzada, que es la que requiere esta inversión, pues el acceso es a las 9 clases, suman en total 18 horas académicas, incluye el acceso a cada clase vía Zoom en tiempo real, el acceso a la grabación de la clase, el acceso al material de cada clase y la certificación a nombre de GESCOM Vial con un QR de verificación de certificado. Muy bien, nuevamente reiterarles que nuestro curso especializado va a empezar el domingo 15 de febrero. ¿Sí? Aquí en el temario tenemos pues la inversión general, que es 420 soles o $119. Sin embargo, como les había mencionado, hasta las 11:24 ustedes van a poder inscribirse con un gran descuento y es el descuento del 50%. Solo estarían invirtiendo 210 soles o $60 a los medios de pago que se ven en pantalla. Muy bien, estimados, si tuviesen alguna consulta o duda, también me la hacen saber por el chat. Este es el modelo del certificado de capacitación que emite GESCOM Vial. ¿Sí? La acreditación por 22 horas académicas y su QR de verificación. De manera opcional, si es que ustedes al aprobar el curso requieren que su certificación también esté avalada por el Colegio de Ingenieros del Perú, pueden hacer una inversión adicional de 35 soles o de $10, ¿sí? Para solicitar esta certificación posterior al término del curso. Para inscribirnos al curso tenemos dos modalidades, desde nuestra plataforma virtual gisconvial.com.p y también desde el enlace que les he enviado por el chat de Zoom y para los que nos están acompañando desde Facebook, también por el Facebook les he enviado este enlace de inscripción al curso, ¿de acuerdo? Nos quedan 3 minutos para terminar con la primera dinámica y es por ello que voy a enviarles la información de nuestra segunda dinámica. Un momentito. Nuestra segunda dinámica ya es el sorteo de las 13 mi becas que hemos estado comentando por el grupo de WhatsApp también. Son 13 mi becas para el curso especializado en modelamiento numérico tridimensional en ingeniería geotécnica con Plaxis 3D. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enviarles el enlace del sorteo para que puedan ir inscribiéndose. Para las personas que nos están acompañando desde Facebook, el enlace es de asistencia. De ahí se sacan los datos también para el sorteo, así que no se preocupen, ustedes van a participar del sorteo ingresando nada más al enlace de asistencia. Bien, les envío ahora por este medio el enlace del sorteo. Para el sorteo, valga la redundancia, de 13 mi becas para el curso de modelamiento numérico tridimensional en ingeniería geotécnica con Plaxis 3D. Son 3 semibecas que sorteamos el día de hoy. Estén muy atentos. Ya faltan solo 2 minutos para empezar con esa dinámica. Me confirman, por favor, si pudieron inscribirse en el enlace. Bueno, voy a aprovechar estos minutos también para recordarles de que es importante que en el Zoom se estén registrando con su nombre completo, porque de ahí sacamos la información para el día de mañana, elaborar los certificados y enviárselos vía correo electrónico. Así que es muy importante que registren bien su correo y registren también su nombre completo en la plataforma del Zoom. Y mañana totalmente gratuitos, los certificados serán enviados. También el día de mañana, a lo largo del día, vamos a estar compartiendo con ustedes la grabación de este webinar. Sí, y también va a estar disponible en nuestra plataforma virtual, gesconvial.com.p, por si alguno de ustedes quiere revisarlo por ahí. También va a encontrar nuestros webinars que anteriormente se han brindado. Así que muy bien, queda un minuto para terminar con nuestra primera dinámica. Recuerden que nuestro curso especializado empieza el domingo 15 de febrero, el curso de modelamiento numérico tridimensional en ingeniería geotécnica con Plaxis 3D. Todavía queda un minuto para acceder a este gran descuento que se les está brindando por haber participado en el webinar, ¿sí? Voy a ver si ya hay inscritos en el enlace del sorteo para que culminando nuestra primera dinámica podamos empezar con el sorteo. A ver, ¿me confirman por favor si ya lograron inscribirse en el sorteo? O si han tenido algún inconveniente, también me lo hacen saber para poder brindarles la atención necesaria. A los participantes que nos están acompañando por medio de Facebook, recuerden que ingresando al enlace de la asistencia, de ahí automáticamente se va a jalar la información para el sorteo. Muy bien. Ok, a ver, vamos a empezar entonces con nuestro sorteo. Un minuto.
Ya está. Entonces, siendo las 11:24, hemos terminado con nuestra primera dinámica. Recuerden que ahora vamos a empezar con el sorteo de 3 semibecas para el curso especializado de modelamiento numérico tridimensional en ingeniería geotécnica con Praxis 3D. Muy bien. Entonces, permítanme un momento para compartir con ustedes en mi pantalla la ruleta que vamos a usar este día para conocer a nuestros ganadores. Muy bien. Entonces, dejo de compartir esto para compartir con ustedes lo que sería la ruleta. Muy bien. Me van confirmando si es que ya todos estamos listos para empezar con el sorteo o si de repente alguno necesitaba un minutito más para que pueda inscribirse y participar de este gran sorteo. Sí, recuerden que son 3 semibecas para el curso especializado Modelamiento Numérico Tridimensional en Ingeniería Geotécnica con Praxis 3D que empieza el domingo 15 de febrero y se va a dictar todos los sábados y domingos. Muy bien, entonces voy a leer aquí en el chat, me parece que alguien nos ha escrito, acabo de llenarlo. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Entonces voy a revisar si es que ya tenemos inscritos, a ver, en nuestro enlace para el sorteo. Ya. Ya, listo, entonces vamos a empezar con nuestro sorteo. Voy a cerrar por aquí el formulario y vamos a empezar con el sorteito. Permítame un momento, por favor. Ya. Y aquí en Facebook tenemos a Junior Gerson también. Ya, listo. Entonces vamos a cerrar estos enlaces para ya tener a nuestros participantes del sorteo. Recuerden que el día de mañana vamos a estar compartiendo con ustedes la grabación del evento de hoy, de este webinar, y también vamos a estar compartiendo vía Gmail los certificados de participación en este webinar, ¿de acuerdo? A ver, un minutito. Vamos a copiar estos 4 nombres y luego copiamos a los participantes que se han inscrito desde Facebook. Tengo por Zoom a Javier, a Maricielo, a Denis, a Manuel Alejandro y ahora en Facebook tengo a Junior Gerson. Ok, entonces vamos a copiar los nombres de nuestros participantes. ¿Quién será el ganador el día de hoy? De alguna de estas 3 semibecas. Si no salen a la primera, tranquilos, todavía quedan 2 oportunidades más. Bien, vamos a hacer una mezcla y vamos a empezar nuestro sorteo. Mucha suerte para todos ustedes, estimados. Bien, nuestro primer ganador el día de hoy es Denis Fidencio Rimac Mendoza. Denis, muchas felicidades para ti. Te comento que el día de mañana el equipo de GES Vial se va a comunicar contigo para brindarte mayor información sobre este beneficio, para explicarte cómo funciona lo de la semibeca y que finalmente puedas inscribirte en nuestro curso especializado. Ahora sí, vamos a conocer al segundo ganador de este día. Recuerden que estamos sorteando Javier Denilson, Rafael Condori, muchas felicidades para ti. Todavía queda una oportunidad más para llevarse una semibeca del curso especializado Modelamiento Numérico Tridimensional en Ingeniería Geotécnica con Praxis 3D. Muy bien, entonces Javier, contigo también nos estaremos comunicando el día de mañana para brindarte mayor información sobre este gran beneficio obtenido. Ahora sí, vamos a conocer a nuestro último ganador del día, así que les deseo mucha suerte nuevamente. Ya esta es la última oportunidad para llevarse una semibeca para el curso especializado Modelamiento Numérico Tridimensional en Ingeniería Geotécnica con Praxis 3D. Sí, recuerden que el curso empieza el domingo 15 de febrero. Mucha suerte, estimados.
Uy, Denis, pero Denis ya había salido, ¿se acuerdan? Denis ya ha sido ganador, ya. A ver, estamos en suspenso. ¿Quién será el ganador? Denis ya no, porque Denis ya participó. Vamos a mezclar y vamos a girar nuevamente. Javier Denilson Rafael Condori. Javier Denilson también ya había ganado. Miren, vamos a hacer algo. Voy a quitar el nombre de Denis y de Rafael, de Javier Rafael, para quedarnos solo con nuestros tres últimos participantes y conocer al ganador, al último ganador de la semibeca de hoy. Mucha suerte. Excelente. Nuestro último ganador es Manuel Alejandro Ancori Gutiérrez. Manuel, el día de mañana, GES Vial se va a comunicar contigo vía WhatsApp para brindarte mayor información sobre este gran beneficio obtenido. ¿Ok? Tengo a los tres ganadores. El día de mañana nos contactamos con ustedes. Y para los demás participantes que nos han estado acompañando a lo largo del webinar, el día de mañana se les va a enviar su certificado y también la grabación del evento. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la mañana. Y los invito a que sigan participando en nuestros webinars. Todavía quedan varios pendientes durante este mes de enero y el próximo mes también van a haber webinars. Ya nos estaríamos reencontrando en otra oportunidad y también espero verlos en la apertura del curso especializado de modelamiento numérico tridimensional en la ingeniería geotécnica con Plaxis 3D. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.